Naciste para lograr cosas grandes, pero no sabes ni qué ni cómo. Para tu Yo del Futuro podcast nace como una propuesta para guiar a aquellos que están hambrientos por trascender en el mundo, pero no tienen un panorama real de cómo funciona este. Si tienes de 15 a 18 años, este es tu espacio. Así que ponte en un lugar cómodo, sírvete una taza de café y empecemos. Pues tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes del podcast. Después de un año nos estamos viendo y bueno, he estado con muchas cosas, la verdad. Ya les explicaré en algún otro capítulo, pero en este episodio básicamente quería darle la bienvenida a Miguel Montoya. Está con nosotros, él es un Investment Banking Inter. Y la idea en este episodio es que él nos comente un poquito de qué es lo que hace, ¿no? Porque, como les mencionaba en el primer episodio, hay muchos campos que nosotros desconocemos y creo que Miguel es un gran referente en el mundo de las finanzas para que nos dé un panorama, ¿no? De qué es lo que nosotros nos podemos estar dedicando en los siguientes años. Entonces, bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lenny? Un gusto poder participar en este podcast. Todo bien el fin de semana. ¿Cómo estás tú? Qué bueno. ¿Ya te han entrevistado antes o la primera vez? ¿Cómo te sientes? Primera vez, la verdad. Genial. Entonces, bueno, como te decía, aquí somos todos amigos. Creo que la gente va a aprender mucho de ti. Pero para empezar, quisiera que me comentes un poquito de quién es Miguel Montoya, ¿no? ¿Cuál es tu profesión actual? ¿Qué es lo que haces? Ok, actualmente estoy en la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Estudio la Ujú, carrera de Administración de Negocios Internacionales. De hecho, ya estamos culminando este año en la universidad. ujú. Asimismo, actualmente estoy trabajando como practicante de banca de inversión en BTG Pactual, que es un banco de inversión de capital brasileño. Perfecto. ¿Y cómo es que tú llegaste ahí? ¿Cómo así fue tu trayectoria? Eh, bueno, al inicio un poco indeciso porque netamente mi carrera trata, o el foco de mi carrera es más logística, aduanas, como tú bien Ujú, comprenderás. Y a partir de la pandemia me entré en un dilema porque no sabía realmente qué especializarme, ¿no? No tenía ujú, nada claro, nada cierto, pero gracias a personas que se dedicaban al rubro de finanzas o economía, pude entender qué era realmente lo que me gustaba, ¿no? Entonces, a ujú. raíz de eso comencé a llevar cursos, entrar a programas de finanzas, conocer personas, realmente molestar personas en LinkedIn para que me puedan explicar un poco de lo que ellos se dedican. Creo que eso es un tip muy, muy fuerte y que posiblemente después o más adelante los puedo explicar a más detalle, pero en suma es eso, me interesó bastante el mundo de las finanzas y a raíz de eso pude ir enfocándome en ello y aprendiendo de demás personas. Perfecto. Entonces tú mencionas que, o sea, tu perspectiva de la carrera en un inicio fue variando incluso con la pandemia, ¿no? Que de alguna manera creo que influyó bastante en distintos aspectos para todos, pero ¿qué es lo que en un inicio tú consideras que llevó a que escojas esta carrera? Sí, tal cual, al inicio y Ujú, retornándome al hecho de que cuando acabé el colegio y estuve preparándome, y creo que tú ujú, también vas a apoyar esta idea de que uno ujú, cuando se prepara está enfocado en, no sé, biología, matemática, aritmética, en claro. poder ingresar y resolver el examen, y deja de lado el hecho de qué hacer post universidad, ¿no? O estando en la Ujú, carrera. Fue algo que me pasó a mí. Yo decidí la carrera básicamente porque sonaba bonito, tenía ujú, fuertes expectativas, pero no me metía al detalle. En ese entonces mi mente estaba preocupado en poder aprobar ese examen de admisión. claro. Pero más adelante ya el detonante creo que fue conocer personas. Personas que me explicaban realmente de su experiencia, de los Ujú, que ellos vivían, cómo llegaron ahí, qué es lo que hacían. Y eso fue para mí un motivante para estar en el área en donde estoy actualmente. perfecto. ¿Y tú crees que en algún momento de tus primeros años de universidad entraste en una crisis existencial? Porque obviamente creo yo, ¿no? Que cuando uno ingresa a la universidad a una determinada carrera tiene como que una idea y luego mientras van transcurriendo los años, pues te das cuenta que tal vez no todo te gusta, ¿no? O sea, ¿qué te animó, o qué te dio esa valentía a estar preguntando a otras personas del campo, del nicho, a ver de qué se trata lo que hacen? Tal cual, esa crisis que tú mencionas Ujú. la experimenté los 2 primeros años de la universidad, A los dos primeros porque años. sí, ya me visualizaba como qué voy a hacer Ujú, séptimo, octavo ciclo, ¿no? En donde la mayoría de personas ya inicia sus prácticas. Entonces ahí fue un poco de poder reflexionar conmigo mismo. La ujú, pandemia ayudó porque teníamos demasiado tiempo
Entonces, a raíz de eso, tenía dos posibilidades, ¿no? El área de logística o el de finanzas. Partí de esas dos, lo principal que hice fue contactar personas. Creo que eso fue de mucha ayuda, personas que ya Ujú, tienen experiencias en el área, investigar realmente lo que hacen, lo que necesitan para poder desempeñar en esa área. ujú. Y hice como que un cuadro comparativo mental o por así Interesante. decirlo, y mis gustos o mi personalidad también iban ligados a un área de finanzas, ¿no? Más allá que más adelante podemos tocar este tema, ¿no? Que estuve Ujú. en un programa de mentoring, por ejemplo, que me Ah, ayudó interesante. demasiado para enfocar mi especialidad. En la misma universidad, ¿no? ¿O era un programa aparte? No, en la universidad, de hecho, en San Marcos existen diferentes organizaciones o clubs, por Ujú, así decirlo. Una de ellas fue el Club de Finanzas de San Marcos. Fue ujú, donde llevé este programa de mentoring. Pude conversar con una persona que actualmente está posicionada en el mundo de finanzas en el Perú y me dio ujú. diferentes consejos. Pude comenzar a conversar así más a detalle y fue la que me orientó sobre todo a poder alinear mis gustos, mis preferencias y qué es lo que quería lograr, ¿no? Perfecto. Entonces, para tal vez los que no están muy familiarizados, San Marcos o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o la Universidad de los Reyes de Lima es de las universidades más antiguas que existen en el Perú, ¿no? Bueno, incluso eh, del continente sería, porque es la decana de América, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, sí, es muy famosa. Bueno, hay cosas criticables, hay cosas buenas, pero ese es el alma mater de Miguel y el mío. Entonces, ya orientándonos netamente a tu campo, Miguel, ¿qué es el investment banking y qué implica tu rol como practicante en este campo? El área de banca de inversión Ujú, básicamente lo que ofrece son servicios financieros, ¿no? Alternativas de inversión para que una compañía pueda vender su empresa, asesoramiento ujú, financiero para reestructurar financiamiento. Entonces, básicamente, banca de inversión es asesorar a compañías, asesorar a inversionistas para que puedan aumentar capital, poder rentabilizar, vender una compañía, salir al mercado de valores. ujú. Y mi rol como practicante y como todo practicante en diferentes rubros es apoyo, ¿no? Apoyar Perfecto. en la elaboración de diferentes presentaciones corporativas, análisis financieros, y bueno, eso creo que más adelante lo vamos a tocar a más detalle, ¿no? Pero es Ujú. puntual, es eso. Genial, genial. Creo que has dicho distintos términos, tal vez un poco complicados para gente que tal vez aún está en educación básica regular, pero en fin, como mencionas, ya lo vamos a estar tocando en unos minutos. Entonces, ya teniendo claro qué es el investment banking, ¿cuáles crees tú que son las habilidades necesarias que un joven, tal vez de 19 o 18 o 20 años, tiene que desarrollar para sobresalir en ese sector, ¿no? Creo que lo principal es generar un interés para el área de finanzas. Eso es Ujú, lo primordial para este rubro. ujú, Luego, habilidades, generalmente PowerPoint, Excel, creo que en el colegio ya eso debe tomarse con mucha más prioridad. En mi caso ujú. no fue así. Ah, mira. Skills en ese rubro de computación no le dedicaba mucho tiempo Ujú, y creo que es un fuerte eh, indicador que actualmente se busca en las personas que quieren dedicarse al área de banca de inversión. Luego, aspectos técnicos o fundamentales de finanzas, contabilidad, y sobre todo el tema de lectura de noticias. ¿Por qué? Porque el área ujú. de banca de inversión se alimenta fundamentalmente de ideas u oportunidades de inversión. Entonces, ese es un mensaje que creo que le escuchamos desde el profesor de colegio, el profesor de la universidad, que nos dicen, Ujú. lee noticias, y creo que ahora me doy cuenta que es realmente fundamental o necesario para que uno se pueda desarrollar en esta área, ¿no? Perfecto. ¿Y tú eres alguien que leía, Miguel? ¿O recién Sinceramente, en el con... colegio no leía Ajá. mucho. En la universidad comencé un hábito, pero no era muy Ujú. recurrente, pero ahora me doy cuenta que sí. Sobre todo porque, o sea, cuando eran temas de lectura o noticias, Claro. no me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque, o sea, no tenía un foco o qué podía identificar, ¿no? Actualmente uno ve una noticia y lo Ujú. que primero, o la primera idea que se genera en tu mente es ya, de todo lo que he leído, ¿qué oportunidad de negocio y de inversión puedo sacar? Creo que ese Claro, y es es el... interesante porque, o sea, creo que en el colegio era la institución que nos indicaba qué teníamos que leer, ¿no? No sé si era tu caso también, pero no teníamos mucha libertad de qué es lo que queríamos leer. Tal cual. Entonces, ahí entra lo que tú dices, ¿no? Que más o menos en las lecturas que son de tu interés, tú puedes determinar.
los distintos aprendizajes, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y ese es un hecho que siempre converso con algunos familiares o amigos. Ujú, Particularmente a mí no me agrada mucho la literatura muy dramática o romántica, sino, o ujú, policíaca, no sé. A mí me gusta más, o el interés que tenía más desde el colegio era más en, no sé, diccionarios, enciclopedias. Ese era mi gusto, pero en el colegio no te lo daban. En el colegio te daban claro. letra, tal obra, y realmente yo me sentía muy aburrido, ¿no? Y es un ¿Tenía mi aspecto que... biblioteca siquiera? ¿Cómo? ¿Tenía mi biblioteca siquiera? Yo estudié en Colegio Nacional, de hecho, entonces Ajá. esa biblioteca, pues esos libros estaban más garrabateados, pero ahí uno podía hacer algo, ¿no? Pasa, ¿no? Creo que el peruano promedio no tiene ni el hábito ni los recursos, incluso en el colegio, como para poder aventurarse en el mundo de lectura. Tal vez en privada sí, pero en nacionales es muy complicado. Sí, es Perfecto. muy Entonces, difícil tener ese hábito. volviendo a esas habilidades técnicas que tú mencionabas, eh, ¿cuáles eran los lugares a los cuales tú recurrías, obviamente aparte de las noticias, en el cual pues tú fortalecías esas habilidades técnicas, ¿no? No sé, tal vez alguna plataforma o algún libro específico que te haya gustado. Sí, como te comenté al inicio, en pandemia, full Ujú, tiempo libre, lo que me dediqué es cursos básicos de finanzas y contabilidad gratis en ese entonces en ujú, Coursera, edX. perfecto. Asimismo, en la universidad hay organizaciones, como te comenté, que Ujú, organizan programas de finanzas, de poder ayudar a la persona en conocer realmente este rubro que es bien amplio, porque claro. uno puede interesarse en finanzas, pero luego se encuentra encaminado en diferentes áreas, ¿no? Riesgos, inversiones, estrategia corporativa, etcétera. Ujú, Entonces, este tipo de programas a mí me ayudó a poder identificar o conocer un poco realmente de cada estas subáreas y poder ujú. elegir finalmente a cuál me iba a dedicar yo, ¿no? Perfecto. Entonces, hasta este punto de la entrevista hay algunas cosas que quiero rescatar de ti. Y el primer lado es que a pesar del shock que uno pudo haber sentido, ¿no? Cuando vio que la carrera era muy distinta a lo que uno se imaginaba en un inicio, tú tomaste acción y justo en pandemia, mientras que tal vez algunos estaban tal vez gastando su tiempo en cosas no productivas, ¿no? Tú decidiste enfocarte en aquello que querías dedicarte, ¿no? Descubrir principalmente cuáles eran tal vez tus fortalezas, a qué te orientabas, qué no te aburrías. Empezaste a tomar acción a través del aprendizaje constante y hoy en día estás ocupando un buen puesto en una empresa destacable, ¿no? Entonces, creo que el tomar acción es algo que todos los que están oyendo el podcast pueden rescatar de ti, ¿no? O sea, en vez de quedarnos estancados o estar en nuestra zona de confort, tratar de no parar, ¿no? Tal vez uno puede ir lento, pero seguir en ese constante aprendizaje para salir adelante, ¿no? Sí, tal No cual. conformarse. Y agregando esa idea es muy Ujú. importante eh, contactar a personas, ¿no? Sí, Uno puede eso estar también. bien interesado y todo, pero realmente buscar personas que te asesoren o te ayuden Ujú. es muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que realmente tienen la experiencia y aprender de ellos es súper bueno. Entonces, Tal cual. otra recomendación que se les puede dar a los que nos están viendo es que no Ujú, tengan miedo de preguntar, ¿no? Hay diferentes plataformas como LinkedIn, Facebook que pueden utilizar para ujú, contactar con personas y realmente eso es lo que yo he venido aplicando. No sé, de unas 100 personas, unas 60 me han contestado por dar un mira, número bueno, al azar. Y de esas 60 he recibido un buen feedback, he podido aprender bastantes de ellas. Entonces es ujú. algo que también recomiendo, ¿no? Que no tengan miedo a hablar a las personas. Genial. Es un punto muy importante. Entonces, la siguiente pregunta, Miguel, es, ¿cuál consideras que ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu desarrollo profesional y cómo lo superaste? El mayor desafío, Ujú, creo que ahí un poco es poder adaptarme al ritmo de esta área. Al ujú, inicio me costó bastante porque el enfoque que se le da a trabajar o estar enfocado en un proyecto por varias horas y tener el compromiso desde el día uno fue un ujú, aspecto que sí me costó bastante y poder aceptarlo, desarrollarlo, aprender, creo que actualmente para mí es un mayor logro, ujú, debido a que puedo participar en diferentes proyectos de alto impacto que al inicio sentía que me costaba bastante porque no tenía mucha disciplina del trabajo, no tenía
mucha disciplina en organizarme. Entonces, creo que si veo al Miguel del Ujú. 2022, en marzo, que iniciaba sus prácticas, y veo al Miguel actualmente, sí me siento bastante satisfecho por todo lo que he aprendido y cómo es que ahora trabajo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este entorno ya laboral, ¿no? Que probablemente no fue fácil de conseguir, algunos se demoran también buscando sus prácticas, hizo que te transformaras de alguna manera, ¿no? Adquirieras una nueva serie de habilidades que tal vez antes no tenías. Sí, tal cual. Y de hecho, eso es algo que me ha ayudado bastante en la universidad. Ujú, Eh, ¿Por qué? Porque en el área en la que estoy se tocan diferentes temas, se ven diferentes industrias, y tienes una exposición ujú, bastante amplia. Yo he tenido la oportunidad de participar en diferentes reuniones, proyectos, conocer personas que ocupan altos cargos en empresas significativas en el país, y poder ujú, escuchar o alimentarse de esas conversaciones para mí fue muy gratificante, que luego en la universidad, no en trabajos, en exposiciones, he podido eh, comentarlo, y siento que no solamente me ha ayudado en el aspecto profesional, sino también en varios aspectos de mi vida. genial. Ahora, ¿cuáles crees tú que son algunas de las percepciones erróneas comunes sobre el investment banking y cómo difieren de la realidad, ¿no? Tal vez cuáles De son los hecho, mitos del campo. ese es un punto Ujú, muy importante, porque una percepción errónea y que comúnmente es que he escuchado es que el área de ujú. inversión, el área de banca de inversión es un área muy inexplotable, ¿no? Que las personas ahí Confirmo, trabajan más confirmo, de mentira. 18 horas al día y ese tipo de cosas. Ajá, Y realmente para mí sí es un mito. ¿Por qué? ya. Porque va a depender mucho de tu equipo de trabajo, va a depender mucho de qué tan capacitado estés y el Ujú, proyecto en el que estás, ¿no? Usualmente un practicante de los 3 primeros meses sí le va a costar adaptarse al ritmo del equipo. Entonces ujú, es una fase en donde yo lo considero de bastante aprendizaje, ¿no? Entonces tu curva de aprendizaje está subiendo y donde tú requieres de darle bastante tiempo. ¿Por qué? Porque tú tienes que primero aprender a observar cómo se trabaja, aprender cómo organizarte, aprender a tener disciplina en el trabajo. Entonces es una etapa en la cual te cuesta mucho. Y ujú, algo destacable aquí es que en esa etapa varias personas o varios practicantes que están ahí sienten que no es lo suyo. Entonces tienden Ah, ¿te ha a pasado? ir a otras áreas. Sí, sí me Ujú, ha pasado, he tenido la oportunidad de trabajar con varios amigos, y ajá. en esa curva de aprendizaje han sentido que no es lo suyo y se han derivado a otras áreas, ¿no? Entonces, Ah, luego mira. de esa fase de aprendizaje, ya uno aprende a trabajar en equipo, aprende a tener más disciplina en el trabajo, y es donde tú sientes realmente que vas avanzando más rápido, vas aportando con más ideas, y esas horas de trabajo que al inicio tal vez eran picos altos, ya se va Ujú, regularizando y puedes entregar proyectos con más antelación, cumples con los deadlines. Entonces creo que ese es un principal mito, que sí se trabaja varias horas, pero cuando es necesario, ujú. pero no es siempre, ¿no? Va a depender de tu curva de aprendizaje y cuál desenvuelto estás en lo que haces. Claro, y ahora, creo que esto no es solamente del sector, porque en cualquier empresa, cuando hay un proyecto grande o es muy importante, siempre vas a tener que dedicarle tal vez unas cuantas horas más, ¿no? Tal vez no Tal cual, remuneradas, tal vez sí, pero al final termina valiendo la pena y sí se te recompensa, ¿no? De cualquier otra forma. tal cual, Perfecto, Emma. Miguel. Entonces, bueno, también, al menos a mí, el mito que yo tenía de las finanzas, y por eso también es que al final no me decanté por ello, eh, es el lado de las matemáticas, ¿no? Creo que la mayoría puede desligarse de las finanzas creyendo que las matemáticas son muy complicadas, ven muchos números, muchos datos, eso puede terminar siendo pesado. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Realmente crees que es algo difícil o no es tanto, ¿no? como la gente piensa? De hecho, no es cosa del otro mundo aquí. En el área de Ujú, finanzas no es como que si estuviéramos construyendo un cohete para ir a la luna, por ejemplo, sino que es ujú, más tener el conocimiento y el criterio de saber qué números estás viendo, ¿no? ujú, Existen diferentes plataformas en las que nos apoyamos, por ejemplo, pero creo que no. Ahí tanto el poder tener conocimientos en matemáticas o que sea complejo no es mucho la preocupación que deben tener las personas que quieran ujú. dedicarse aquí, sino el criterio, y creo que sobre todo es la intención o querer aprender.
¿no? Perfecto. He conocido varias personas que están en banca de inversión que al inicio no sabían mucho de finanzas o que no tenían mucha orientación y por el hecho o la actitud que tienen ellos, están dedicándose a ello y les está yendo súper bien. Ujú, Creo que es genial. más tema de actitud, Exacto. Igual nadie nace sabiendo todo, ¿no? Entonces son habilidades que uno exacto. va desarrollando. Obviamente siempre y cuando uno tome acción y esté decidido. Bueno, te preguntaría también sobre alguna anécdota que tuvieras en el trabajo, pero no sé si nos puedes contar, porque usualmente el tema de, me imagino, ¿no? De valoraciones de empresas es algo privado. Sí, es un tanto confidencial, pero creo que Ujú. sí puedo soltar algunas. A ver, Una los anécdota, chismes. sí, claro, de hecho fue el primer proyecto en el que estuve, mi primer Ujú, mes trabajando en esa empresa ujú. y eran unos inversionistas chinos, ¿ya? Que Ya. venían aquí a Perú y teníamos que elaborar toda una presentación. Y como te comentaba al inicio, estaba en esa curva de aprendizaje recién y sí sentía demasiada presión. O sea, trabajaba de la mano con mi director ejecutivo Ujú, y el head de mi área, entraba a las reuniones y sentía demasiada presión. Y recuerdo que unos días antes de que estos inversionistas llegaran, yo ujú, tenía en mente un número que en la presentación lo había puesto, pero creía que realmente no era ese número y estaba como que aterrorizado porque ya habíamos ujú. enviado todo el documento Ya, y al final sí estaba todo bien, pero menos para mal. mí fue realmente todo un susto porque sentí demasiada presión, demasiado compromiso por ese Ujú. primer proyecto en el que siempre lo voy a recordar. Genial, interesante. Claro, igual no está mal cometer errores, pero bueno, hay cosas en las que sí da bastante temor, ¿no? Porque están involucrados otras personas. Tal cual. Sobre todo de su nivel jerárquico. Pero, o sea, entiendo el miedo, Miguel, pero ¿cómo es que tú lo gestionaste? Porque, o sea, entiendo que en esos primeros meses, por un lado, te estabas tratando de acostumbrar al ritmo de la empresa, estabas incorporando nuevos conceptos y habilidades, tenías esa presión de también de qué irá tal vez mi jefe o si estoy haciendo bien las cosas, si he cometido algún error. ¿Cómo es que gestionaste todo eso? ¿No? Porque obviamente la inteligencia emocional es algo que no se habla muchas veces. Sí, ese es un punto bastante importante Ujú, y cómo lo gestioné, la verdad, fue un tema más emocional, como tú dices. Tenía ujú, que conversar con varias personas, comentarles estos detalles y el mayor feedback, el buen feedback que recibías es que si tú realmente quieres esto, si realmente es cómo te ves en el futuro, tienes que seguir, ¿no? Es una etapa, todos pasamos por una etapa de aprendizaje que proviene de la frustración, el estrés, claro. el no saber qué hacer, ¿no? El miedo a realmente saber que estás haciendo algo bien, pero Ujú, si tú tienes el objetivo de poder continuar en esta área, claro. te sientes muy a gusto, te gusta, creo que esa actitud o esa motivación para mí fue fundamental para poder continuar, ¿no? Genial, genial. Es un buen dato. Entonces, ya casi finalizando, Miguel, ¿qué consejos tú le darías a los jóvenes que están considerando seguir tu misma profesión, ahora que te han podido escuchar y tal vez han comprendido un poco más acerca de lo que es el investment banking y qué es lo que se requiere? ¿Qué les aconsejarías a esos jóvenes de 17, 18, 19 años, ¿no? Que aún están por ingresar a la universidad? Yo creo que lo principal que les podría recomendar es que se tomen el tiempo de Ujú, poder saber o elegir una carrera, ¿no? Es algo que al inicio de esta conversación, Lenin, hemos tocado. ujú, Eh, Uno se enfoca en poder ingresar, uno se enfoca en algún punto, pero dejamos demasiado de lado el tema de la orientación vocacional. Yo, de hecho, tengo hermanas pequeñas y ujú, trato de conversar muy seguido con ellas sobre este punto y les cuento sobre mi experiencia, ¿no? Eh, ujú, yo no pude tener una buena orientación vocacional porque estaba más preocupado en ese examen y ujú, dejé de lado toda esa parte que es realmente fundamental. Entonces, es ello, ¿no? Averiguarse, como les digo, contactar con personas, para mí me ayudó bastante. Entonces, les sugiero que ujú, hagan eso desde la etapa cero, antes de estar en la universidad. Contáctense con personas que están cursando su último ciclo, primero ciclo, para que se le comente su claro, experiencia, para que le comenten en qué se puede dedicar post universidad, es lo fundamental. Ya para ujú, recomendación de alguien que quiere entrar al área de banca de inversión, ujú, es averiguarse más de esto, ¿no? Esta es mi opinión de acerca de mis funciones, acerca de cómo yo percibo banca de inversión, pero hay ujú. diferentes personas que también se dedican. Entonces sería bueno que ellos puedan conversar con estas personas y tengan diferentes puntos de vista.
y si realmente es lo que les gusta, pues éntrenle con todo. Herramientas hay, herramientas Ujú. públicas como acceso a información, acceso a conocimientos, procesos, todo está en la red. Entonces, por ese lado, simplemente es motivación, ¿no? Querer Ujú. entrar en esta área, aprender, tener el esfuerzo de estudiar, contactarse con personas, creo que es lo más fundamental para entrar en este tipo de área. Genial. Seguramente incluso algunos te estén escribiendo, ¿no, Miguel? Tal vez cómo te pueden encontrar en LinkedIn. Sí, tal cual. Encuentro como Miguel Ángel Montoya Figueroa, he tenido la Ujú. oportunidad de conversar con varias personas y creo que Ujú. eso es algo muy fundamental porque así como yo me veía hace 2 años Claro. contactando a personas con ya experiencia, hay personas que me contactan y uno tiene esa motivación, ¿no? O ese Claro, interés, escucha, este chico está interesado, entonces hay que apoyarlo, ¿no? Incluso claro. de esa forma también se ganan convocatorias, ¿no? Yo Ujú. escribía, por ejemplo, a profesionales de X empresas, Ujú. mostrarle mi interés y me decían, oye, mira, actualmente no hay algo en mi equipo, pero te puedo recomendar esto, ¿no? O te Ujú. ayuda, te dice, mira, yo hago tal cosa en mi empresa, esto te puede ayudar, te recomiendo tus cursos, te recomiendo tus Ah, libros. mira, interesante. Y de hecho te dice, mira, justamente me están avisando que están buscando practicante en tal lugar, ¿no? Y Ujú. ya de esa forma tú vas generando networking, vas generando oportunidades, ¿no? Y ampliar tu red de contactos es muy fundamental, ¿no? Sobre Claro. todo para áreas bastante cerradas. Aquí en el Perú son 10 bancos los que están rankeando, Ujú. entonces uno tiene que estar súper metido, ser siempre bien educado cuando habla con las personas, ser bien participativo y de esa forma creo que uno puede conseguir todo lo que quiera, ¿no? Muy aparte de Claro. tener dedicación. Claro, y eso último que mencionas creo que es clave, lo del networking o redes de contacto, sobre todo por la universidad de la cual provenimos, ¿no? Porque al ser una nacional, a veces lo que faltan son, creo yo, contactos en comparación al menos a otras que son privadas y tienen más alianzas con el sector corporativo, ¿no? Y bueno, ahí tal vez destacar que, o sea, a nivel universitario no basta solamente enfocándote en los estudios, en lo académico, sino exponerte al mundo, como hacía Miguel, hablar con gente que ya esté en el sector, ser humilde y preguntarle por cosas que tú no sabes, y ahí van a ver los beneficios, ¿no? Como recomendaciones o referencias en procesos de postulación, selección, cursos específicos que pueden estar tomando, ¿no? Entonces sí, eso está muy, muy interesante. Y ya saben, se le escriben a LinkedIn diciendo que vienen del podcast, ¿no? Para tu yo del futuro. Genial. Entonces, ya Eso. para finalizar, Miguel, con el bonus track, ¿tienes algún hábito diario que te lleve, que te ayude a llevar el día de la mejor manera posible? Sí, tal cual. De hecho, Ujú. desde los 15 años me gusta bastante tocar guitarra. Ujú. El género favorito para mí es el rock. Entonces Ah, ahí mira. es un motivante, un desestresante semanal para mí. Y nada, es eso. Genial. Me gusta bastante, estoy bien metido en eso y es mi relajante semanal, como te lo Ah, decía. mira. Está bueno. Entonces, no, no todo tu día son números y análisis de empresas. Siempre tienes espacio para todo. Claro, tal cual. Sí, tal cual. Entonces, eso sería todo, chicos. Espero en verdad que hayan aprovechado mucho los comentarios, los consejos que nos ha brindado Miguel. Seguramente en unos años los vamos a ver en un puesto jerárquico mucho más arriba o quién sabe, ¿no? ¿Qué te depara el destino? Seguramente tienes otros planes, pero seguramente el futuro de Miguel va a ser exitoso y ojalá que lo podamos tener pronto en el podcast. Entonces, nada, muchas gracias por escucharnos. Con nosotros será hasta otro episodio y cuídense. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.